a la líder de investigación, la doctora Marilú Avendaño, y a nuestro editor, se me fue el nombre, el doctor Julián. Nos vamos a partir de ahora, en un ciclo de conversatorios que vamos a tener, nos vamos a capacitar todos los docentes, no solamente los investigadores de CACEN, sino esta va a ser capacitaciones generales en unos ciclos de conferencia sobre escritura científica, normas APA y todo lo que tiene que ver en este camino, que la idea es seducirlos hacia la investigación. Entonces, pues bienvenidos a todos y pues muchas gracias por atender la invitación de la escuela. Gracias, doctora Sandra. Sí, muy buenas tardes para todos. Dentro de la escuela, una de las estrategias que estamos manejando son los conversatorios de investigación y donde desde la decanatura se ha dado el lineamiento de que sean incluidos todos los docentes para ver cuántos investigadores captamos este año y entonces pues para que nos motivemos y empecemos a participar en todos los temas de investigación. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la capacitación en normas APA. A finales del mes de abril vamos a tener la capacitación sobre escritura pues, de documentos científicos. El día 19 de abril vamos a tener la capacitación sobre georreferenciación. El día 3 de mayo vamos a tener la capacitación en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que pues todos estos temas tienen que ver con investigación. Entonces, darles la bienvenida a todos, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá, a los compañeros del José Acevedo y Gómez. Y pues doctor Julián, lo dejo para que por favor nos haga una breve presentación de quién es usted, por qué está acá, por qué fue seleccionado como editor de la revista y quien igual nos va a estar acompañando y asesorando en todo lo que tiene que ver con esos documentos, tanto capítulos de libro, artículos y pues inclusive libros para que él nos pueda colaborar. Entonces, doctor Julián, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Marilú, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Pacheco, yo soy profesional en estudios literarios con énfasis en gestión editorial de la Javeriana. Trabajé en la Javeriana durante todo el proceso de acreditación de la editorial Antecolciencias, luego trabajé en la Universidad Distrital como editor de la revista Anunciación y luego trabajé en la Universidad Santo Tomás con todo el tema de gestión editorial y manejo de revistas científicas y de libros de investigación. Actualmente voy a entrar acá a la UNAT a asumir el papel de editor de la revista de CACEN. Entonces espero contar con la participación de todos ustedes. Yo ya he estado leyendo los artículos que la doctora Marilú me envió. Me he encontrado con algunas fallas justamente con este tema de normas APA, entonces que esta sea la oportunidad, si tienen alguna pregunta durante la presentación, que me interrumpan y me hagan la pregunta para ir aclarando. El tema es un poco ladrilludo, entonces voy a tratar de hacerlo lo más suave posible. Incluí en esta presentación, quise incluir una parte de lo que vamos a ver más adelante y es sobre todo el tema de la clasificación de los artículos, artículo de investigación, artículo de revisión, artículo de reflexión. Vamos a ver las diferentes clases de artículos que hay y que puntúan para una revista, en términos de indexación de la revista, pero también para ustedes como investigadores ante Colciencias. Entonces, bueno, hoy vamos a ver las normas APA y diferentes sistemas de citación. Nos vamos a centrar en este porque es con el que manejan todos los sistemas de indexación y resumen internacionales en las revistas que a nosotros nos interesa publicar. La Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés, fue fundada hace 118 años y es la principal organización de psicología en Estados Unidos. Desde 1952 ha puesto en circulación su manual de publicación, el cual a la fecha lleva 6 ediciones en inglés, 3 en español. Cuando ustedes en una revista les pidan que entreguen el artículo en norma APA, siempre, si es una revista en un ámbito latinoamericano de habla hispana, siempre se van a remitir a la 3ª edición en español, que corresponde a la 6ª en inglés. Como les dije al inicio de esta charla, yo quiero hablarles un poco sobre las categorías de artículos que hay, porque esto nos va a permitir también entender un poco la estructura con la que maneja el manual las diferentes tipologías. Tenemos artículos de investigación científica y tecnológica, artículos de reflexión, artículos de revisión, artículo corto, reporte de caso, cartas al editor, traducción, reseñas bibliográficas.
Como tal, en la app ustedes no los van a encontrar con estas categorías. Estas son las categorías que maneja Colciencias a través de Publindex para clasificar los artículos. Colciencias clasifica las revistas con base en las 3 primeras categorías, en el artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión y artículo de revisión. Con estas 3 categorías, Colciencias lo que hace es decirle al editor, bueno, usted me tiene que entregar anualmente, para estar en la categoría más baja, 9 artículos de esas 3 primeras categorías. Entonces, por eso lo que ustedes van a ver en las revistas es que cuando se hacen convocatorias para la recepción de artículos, siempre la prioridad va a estar dada en esas 3 primeras categorías y son como tal las que más dan puntos ante Colciencias para nosotros como investigadores, por lo tanto es a las que le tenemos que apuntar. De manera breve les digo que los artículos de revisión son los artículos más difíciles de conseguir porque el requisito para poder categorizar o validar un artículo de revisión es que al menos tenga 50 referencias citadas dentro del texto. Y esto para un articulista es muy difícil porque si tomamos en cuenta que nosotros tenemos un espacio de 20 a 25 páginas, incluso menos, para presentar un artículo, porque las revistas no nos dejan presentarlo con una extensión más grande, pues meter yo dentro de ese espacio tan limitado 50 referencias bibliográficas citadas va a ser muy difícil. Hay articulistas que tienen una gran facilidad para incluir referencias rápidamente, digamos, en un mismo paréntesis hacen referencia a varios autores y así logran alcanzar ese número de citas, pero es muy difícil. Cuando uno logra construir un artículo de revisión, pues tiene la ventaja de que como es tan difícil que a un editor le lleguen ese tipo de artículos, entonces si yo logro catalogarlo como artículo de revisión, voy a tener quizá más oportunidades de que el editor de la revista me lo publique, que si le entrego, por ejemplo, un artículo de investigación, un artículo de reflexión. Bien, el artículo de investigación científica y tecnológica ustedes lo van a encontrar en el manual de la APA como estudios empíricos, pero es la misma tipología de artículo. Es un documento que presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 4 partes importantes: introducción, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Luego vamos a ver cada uno de esos apartados. Estos, digamos, son los artículos tipo ante Colciencias, entonces es el artículo que más da puntos, dependiendo obviamente en la revista en la que yo lo logre posicionar ese artículo. Está el artículo de reflexión, que es un documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. La diferencia real con el artículo de investigación es que yo en el artículo de investigación casi que estoy planteando un tema nuevo, un tema que no se conocía antes y que es resultado de un trabajo de investigación que yo hice. En el artículo de reflexión yo puedo reflexionar sobre temas que ya se hayan tocado, pero en el artículo de investigación siempre tengo que dar una perspectiva nueva sobre un tema. Y está el artículo de revisión, que es el que les estaba comentando hace un rato, que es un documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas sobre un campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Este artículo es una especie de estado del arte, pero como les digo, la exigencia más grande es el número de referencias que debe llevar. Esto es un poco, bueno, saliéndonos un poquito del tema, es lo que uno no debe publicar y lo que sí debe publicar. Lo que no se debe publicar son reportes sin ningún interés académico, trabajos desactualizados. Ahora, este tema de la actualización permanente en las fuentes es muy… Hay una pregunta. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, mi nombre es Tania Alejandra Zapudio Chávez y mi pregunta tiene que ver sobre cuál es la diferencia entre el estado del arte y los antecedentes. No, pues, no creo que haya una diferencia como tal sustantiva. O sea, el estado del arte, que es el artículo de revisión al que me estoy refiriendo, es un artículo donde yo tengo que dar cuenta de toda la bibliografía que se ha escrito o de la mayor bibliografía que yo pueda incorporar en mi texto sobre un tema en particular.
Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la novela en Colombia, pues tengo que incorporar el mayor número de referencias de críticos literarios que hayan hablado sobre la novela en Colombia. Entonces, es un estado que da cuenta de todo lo que se ha escrito sobre mi tema en particular. Exactamente, exactamente. Bien, entonces, ¿qué no publicar? Reportes sin ningún interés académico, trabajos desactualizados. Les estaba hablando hace poco, antes de que preguntaras, sobre la importancia de incluir referencias bibliográficas actuales. Esto para algunas disciplinas no funciona, entre comillas. Por ejemplo, para mi disciplina, para la literatura, si a mí me dicen tiene que consultar referencias recientes, pues yo voy a decir, no, usted no puede desconocer todo lo que la crítica escribió sobre la polifonía en los 70 y en los 80, entonces yo tengo que incorporar referencias bibliográficas anteriores, pero para disciplinas más exactas, por ejemplo, para la ingeniería, para la medicina, yo tengo que incorporar lo último que la disciplina haya escrito, porque es así como yo valido esa información que estoy entregando. Y eso es algo que están revisando los sistemas de indexación y resumen. Están revisando las fechas de esas referencias bibliográficas que yo cité al interior del texto. Y hay revistas muy estrictas y, por ejemplo, no me permiten a mí usar referencias. Repito, esto pasa en disciplinas como la medicina. No me permiten usar referencias que tengan más de 7 años, por ejemplo. Eso es muy habitual. Trabajos, incluso 5. Trabajos ya publicados, bueno, yo no puedo, sobre todo para el caso de las revistas, publicar artículos que ya haya publicado con anterioridad, salvo que tenga la autorización del primer editor, pero de todas formas, pues no es algo. Si se hace es porque, digamos, la revista tuvo un tiraje muy corto y ya se acabó, se agotó, no está la disponibilidad del artículo en línea, bueno, yo ahí puedo acudir al editor y decirle voy a volver a publicar este artículo, pero él tiene que dar esa autorización. ¿Qué sí publicar? Resultados de investigación, estados del arte sobre una temática en particular y documentos que representen un avance en algún tipo de conocimiento. Vuelvo al tema de las investigaciones anteriormente publicadas. Los autores no deben postular simultáneamente sus artículos a varias revistas. Esto es algo que también están penalizando los sistemas de indexación. Pasa mucho y es que cuando uno tiene, o pasaba sobre todo antes, ahora no es tan común, pero pasaba mucho que el autor que ya tenía su artículo terminado, para estar más seguro de que lo iba a publicar, lo postulaba a varias revistas a ver a cuál le pegaba y cuál le decía que sí. Pues ahora esto tiene una penalización para el autor y es una penalización grande. Por ejemplo, el año pasado, cuando yo estaba en la Santo Tomás, nos llegó un artículo y el autor ya lo había publicado en otra revista. No lo envió al mismo tiempo, pero a nosotros ni siquiera nos notificó sobre que ya, o sea, primero que lo había postulado a 2 revistas y luego que la otra ya se lo había publicado. Como la revista estaba en sistemas de indexación y resumen, cuando nosotros subimos ese artículo de ese autor, pues los sistemas de indexación y resumen inmediatamente se dan cuenta de eso. Lo que hacen sistemas como Scopus es emitir un comunicado a todos los editores del área en la que publica el autor, diciéndole, mire, este señor hace esto, como una especie de plagio. Y lo penalizan en todos los sistemas de indexación, bajándole todos los otros artículos que haya podido publicar. Entonces es una cosa gravísima. Entonces, no, uno debe primero saber a qué revista quiere postularse y saber con antelación cuáles son los tiempos que se toma esa revista para seleccionar un artículo. No todas manejan el mismo tiempo. Hay revistas que trabajan, por ejemplo, hay revistas que ahorita en 2017 ya están cerrando la convocatoria para el segundo semestre de 2019. Entonces yo ahí de entrada tengo que saber que me toca esperarme un montón de tiempo y que no voy a tener la seguridad ni la certeza de que me vayan a publicar el artículo. Entonces, si yo veo que los tiempos son largos, o estoy dispuesto a esperar ese tiempo, o si veo que ya la revista no me dio respuesta a tiempo, o se quedó en el proceso de arbitraje del artículo y nunca me respondieron, yo debo mandar un comunicado al editor diciéndole voy a retirar mi texto, voy a publicarlo en otra revista. Pero siempre notificar al editor cuando uno vaya a hacer ese tipo de cosas. Bueno, tampoco... Hay una pregunta desde las zonas. Nos dicen que si una monografía puede ser considerada un artículo de reflexión. Bueno, ahí hay un tema grande con las tesis de grado,
y es que usualmente, erróneamente, los autores creen que una tesis es un producto publicable, y sí lo es. Las tesis son, yo puedo publicar una tesis, pero yo tengo que hacerle un trabajo a la tesis. O sea, yo no simplemente puedo decir, ya hice mi tesis, entonces ahora voy a dividir esa tesis y si saqué 4 capítulos, de cada uno de esos capítulos voy a sacar un artículo. No funciona así. Porque el editor inmediatamente se da cuenta que eso es una tesis. Y nadie quiere leer una tesis salvo el que dirigió la tesis. Nadie quiere leer una tesis es muy aburridora de leer. Entonces, no es para nada recomendable. Si yo quiero publicar mi tesis, sí lo puedo hacer, pero tengo que hacerle un trabajo de edición antes. Hay gente que hace eso, que se dedica a ajustar esos textos para que los puedan presentar o como libros de investigación o como artículos, pero no debo publicarlo inmediatamente. Bueno, tampoco deben hacer uso de artículos anteriores para generar una publicación con el mismo contenido, pero en otro idioma. Esto también es muy común. Hay profesores que publican un texto, luego lo mandan a una revista en portugués, luego lo mandan a una revista en francés, pero es el mismo contenido. Y esto tampoco se debe hacer. Si yo quiero publicar mi texto en varios idiomas, hay revistas que incluso pueden publicar mi mismo artículo en 3 idiomas diferentes. Bueno, a menos de que haya una autorización del primer editor, esta práctica es penalizada por los sistemas de indexación como les mostré. Esto es un poco hablando de los derechos de propiedad intelectual. Según la APA, la autoría se reserva para las personas que hacen una contribución sustancial y para quienes acepten la responsabilidad de una obra publicada. Por lo tanto, la autoría incluye no solamente a quienes escriben, sino también a quienes hacen contribuciones científicas sustanciales a un estudio. Esto es muy importante porque muchas veces los profesores trabajamos en dirección de tesis de grado y de esas tesis salen artículos. Y ahí hay 2 prácticas. Una es el profesor que apoya en la escritura de esa persona que se está graduando, apoya en los procesos de escritura, le ayuda en el proceso de publicación, y otra es aquel profesor que simplemente coge el texto, le cambia el nombre y lo publica como si fuera él, o pone a su estudiante debajo del nombre del profesor, como si él fuera el autor principal. Entonces, esto también es un tema muy delicado porque cuando yo acompaño un proceso de escritura de una tesis, no significa que yo no tenga derechos sobre eso, sí tengo ciertos derechos, pero no tengo los derechos totales patrimoniales para publicar ese documento sin la autorización del estudiante al que yo le estoy dirigiendo la tesis. Uno le puede, o sea, en el caso de trabajo de grado que se quiera generar un artículo después de ese proceso, uno lo puede colocar a él como auxiliar de investigación, o cómo funcionaría ahí ese proceso. Lo ideal es que el autor de la tesis, o sea, el estudiante, sea el autor principal. Ustedes lo van a ver ahorita, más adelante en la presentación, hay unas categorías. Bueno, está el autor principal, siempre es el que encabeza el artículo, o sea, la primera persona que aparece es el investigador principal y luego están los coinvestigadores. Si yo acompañé a mi estudiante con una tesis y quiero generar una publicación, yo debo poner al estudiante primero. No, la anterior. Eso, bueno, ese tipo de contribuciones incluye la formulación de un problema o hipótesis, la estructuración de un diseño experimental, la asesoría para la elaboración de una tesis, la realización de análisis estadísticos, incluso las entrevistas. Todo ese apoyo que yo tenga, que me hayan brindado otras personas en la escritura de mi artículo, yo tengo que dar los créditos. En una nota de agradecimientos yo incluyo los nombres de esas personas para darles el crédito en lo que hayan podido colaborar. Y se requiere además autorización, y si estamos hablando, por ejemplo, de temas médicos, habrá además de la autorización que pasar ese documento por un comité de ética. Entonces, el asunto es delicado. O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, si hice entrevistas, no puedo poner las entrevistas sin la autorización de las personas a las que entrevisté. Sí, gracias. Digamos, para hacer el proceso de autorización para los estudiantes que acompañamos en sus tesis, en sus trabajos de grado, aquí internamente en la universidad, ¿cómo sería ese proceso para desarrollar ese proceso de autorización y poder hacer un artículo
obviamente pues como titular el estudiante y como ahí sería como que, como coinvestigador el docente. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, pues las universidades casi siempre tienen un formato de cesión de derechos, que es donde se ceden los derechos a la casa editorial que vaya a editar ese artículo o ese libro. Pero además de eso, si ustedes lo van a editar por fuera, la otra revista, si es una revista de otra institución, también va a tener un formato de cesión de derechos. Entonces, en ese formato se especifica todo, quién fue el investigador principal, todo queda especificado, todos firman, todas las revistas van a tener un formato de cesión de derechos y la que no tenga no es una revista seria. Hay una pregunta de la doctora Ginny Luna y dice, ¿cómo se pueden identificar las revistas más adecuadas para nuestros artículos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque actualmente Colciencias está muy exigente con el tipo de revistas donde uno publica. Entonces, básicamente ahora lo que nos está diciendo Colciencias es si usted no publica en revistas que estén en los 4 cuartiles, que es Q4, Q3, Q2 y Q1, pues su producto no puede ser catalogado como un producto de generación de nuevo conocimiento. Hay una plataforma que se llama Shimago, SCI. ¿Lo puedes escribir? Bueno, esa plataforma es muy interesante porque lo que me muestra a mí, yo puedo hacer una búsqueda por revistas allí y lo que me muestra es, bueno, yo puedo buscar también por temas, ¿no? Es decir, literatura, y me va a mostrar un listado de todas las revistas que a mí me aparezcan en esa plataforma son revistas que me va a aceptar Colciencias como para artículos de nuevo conocimiento, o sea que lo que esté ahí ya está validado por Colciencias, entonces ahí no tengo pierde. Pero además lo interesante de esta plataforma es que me va a mostrar a mí los cuartiles en los que está la revista, el histórico de los cuartiles en los que ha estado, el número de citas que recibe la revista, que reciben los autores que publican ahí, el número de autocitas, me muestra absolutamente todos los datos estadísticos de citación de la revista. Entonces, esa herramienta es muy útil a la hora de elegir una revista. Entonces, si ustedes entran ahí a esa plataforma, es muy fácil, ahí hay un enlace que dice buscar revistas, ponen el tema y ahí les arroja todo el listado de revistas por país, por idioma, por lo que quieran. Yo también yo les voy a dejar la presentación, si quieren al finalizar de la charla les pongo ahí el enlace para que la consulten, es muy sencilla, no es para nada complicada. Igual en la próxima capacitación que hablemos también de los artículos, puedo incluir un segmento para hablar de esas plataformas donde ustedes pueden ubicar las revistas que estén mejor rankeadas. Listo. Estos son los componentes de un artículo de investigación. Título del artículo, nombre del autor, resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, análisis de resultados, referencias y apéndices. Esta es la estructura básica que tiene que tener un artículo de investigación. Ya nos vamos a detener en cada uno de estos ítems porque hay unas características muy puntuales para cada uno de ellos. Bueno, la doctora Yolanda nos pregunta, cuando se hace una investigación donde el docente es el investigador principal y tiene 2 auxiliares de investigación, estudiantes, al momento de publicar el docente puede ir de primero? Sí, ahí sí, porque fue el docente el que dirigió esa investigación como autor principal. Hay otra cosa que no les mencioné, pero que ahora me acabo de acordar con esta pregunta, y es que muchas veces puede haber 4 autores y los 4 tuvieron el mismo rol y los 4 son investigadores principales. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es un pie de página que se desprende del nombre de autor, con otros datos que ya les voy a mencionar cuáles son. Ahí indico que todos los autores tuvieron el mismo nivel de participación en la escritura del artículo, para que a todos les puntúe como si fueran los autores principales del manuscrito. Bien, el título del artículo. El título debe sintetizar la idea principal del escrito. Debe redactarse con un enunciado conciso que ilustre el tema principal y además identifique las variables reales o los aspectos teóricos. Es muy importante el título, cuando ustedes elijan el título, que sea un título que de verdad dé cuenta de la investigación, que sea un título corto, no incluyan títulos largos,
porque esos títulos largos para los sistemas de indexación son muy complicados para ingresar los metadatos de búsqueda. Entonces, si ustedes incluyen un título corto, conciso, que dé cuenta de la investigación, va a ser mucho mejor. Debe ser explicativo por sí solo, que yo lea el título y de inmediato sepa de qué se trata el artículo. Ajustarse fácilmente a la cornisa de una publicación. La cornisa de una publicación es dentro de las... Les muestro acá, sí. No sé, los que no me pueden ver, ¿me están viendo allá? Sí. Bueno, la cornisa es el encabezado de todas las páginas interiores, de la revista. Esas cornisas cambian con cada capítulo, con cada artículo. Cada artículo lleva todas las páginas interiores referenciadas con el título del artículo, una cornisa, y la otra cornisa son los nombres de los autores. Entonces yo debo elegir un artículo que se ajuste a esa cornisa, porque si no lo hago, en el proceso de edición no me van a dejar el artículo de 4 o 5 líneas que yo puse, sino que lo van a mochar y me van a dejar solamente una línea que no va a decir absolutamente nada. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Evite el uso de abreviaturas. La extensión recomendada es de 12 palabras como máximo. Recuerde que el título es el principal motor de búsqueda en los CIRES. El título es lo primero que uno cataloga cuando entra a la revista a los sistemas de indexación. Entonces es lo primero también que el lector, junto con el resumen, va a encontrar cuando ingrese a los sistemas de indexación a buscar referencias. Y mencione la procedencia del artículo y su tipología. Del título principal del artículo, ustedes siempre deben desprender un pie de página que indique la procedencia del texto, la procedencia y el tipo de artículo. Yo les hablaba hace un rato que hay artículos de revisión, de reflexión, artículo corto, artículo de investigación. Lo primero que yo escribo en ese pie de página que se desprende del artículo es el tipo de artículo. Entonces ahí yo declaro producto del trabajo desarrollado en el marco del grupo, nombre del grupo, con registro ante Colciencias, código tal, todos esos datos que yo pueda brindarle ahí al lector van a dar cuenta de que ese artículo que yo le estoy presentando tiene una investigación atrás que lo soporta y está dentro de un marco de un grupo de investigación, que no es una cosa que me saqué de los cabellos, sino que eso tiene todo un soporte científico detrás. O sea que el título del artículo de investigación no necesariamente debe llevar el mismo título del proyecto de investigación. No necesariamente, porque son productos diferentes. Yo durante el planteamiento del proyecto de investigación pude haber planteado dentro del título una hipótesis a la cual nunca llegué, o algo que no pude comprobar, que no está mal, pero o sea, es otro producto. Un producto anterior fue la investigación y eso pudo haber tenido otros intereses que cambiaron con el desarrollo de la investigación. Listo. Entonces, estamos en el título del artículo, les mencioné que es importante, bueno, la información de la procedencia del texto. Luego vamos a tener el nombre del autor. El nombre del autor siempre que ustedes lo presenten a una revista debe ir acompañado de una información que casi todas las revistas serias se la van a solicitar. Y es, bueno, primero el nombre del autor. Antes de mencionarles los datos que deben ir ahí, es importante que ustedes desde ya, sé que lo están haciendo porque ustedes ahorita hicieron el registro en el ORCID, planifiquen su nombre de autor, que sea como su sello y que sea siempre el mismo en todos los artículos de aquí en adelante. Nunca permitan que una editorial les cambie la forma de citar su nombre. Lo más recomendable, lo que yo siempre recomiendo, es el primer nombre, el nombre de pila, y los 2 apellidos unidos por un guión. Cuando yo uno mis 2 apellidos con un guión, lo que le estoy diciendo al editor y a la casa editorial es: no me vaya a separar los apellidos, déjeme los 2, para que no vaya a haber confusiones con otros autores que puedan llamarse también Julián Pacheco. Muchas editoriales dicen: no, es que yo por pauta editorial solamente dejo el primer apellido. Si yo le pongo el guión, la editorial ya no me puede quitar el segundo apellido. Esto es muy importante porque va a tener repercusiones sobre el índice H de ustedes, sobre el número de citas que ustedes puedan recibir. Si ustedes citan adecuadamente su nombre, cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes los vayan a citar dentro de otro documento, también les tienen que mantener los 2, si yo los dejé con guión, si me van a citar a mí, me tienen que citar con los 2 apellidos.
Entonces, eso repercute en el nivel de citas y en el nivel de citas que puedan calcular los sistemas de indexación sobre mi producción. Declare su afiliación institucional y su formación académica, eso también es muy importante. De ese mismo pie de página yo debo incluir ahí toda mi formación académica con el nombre de las universidades que me otorgaron los títulos académicos, y la afiliación institucional se refiere a la universidad para la cual estoy trabajando. Si no estoy trabajando en ninguna universidad, lo ideal es que yo ponga la dirección postal o la dirección de mi lugar de residencia. Luego, incluya datos de contacto como correo electrónico y dirección postal. Aquí es muy importante que incluyan el correo electrónico institucional y el personal. Los dos, ¿por qué? Porque muchas veces los sistemas de indexación, cuando no pueden rastrear a qué universidad pertenece un artículo, lo que hacen es revisar los correos electrónicos, y ya los correos electrónicos los remiten a la universidad que produjo esta investigación. Entonces es importante, pero como yo no siempre voy a estar casado con la misma universidad, y muchas veces cuando uno se va de las universidades le cancelan a uno la cuenta de correo. Entonces, para que a mí también me pueda contactar, es importante anotar las dos. Bueno, incluyan el número ORCID. Ustedes ya creo que hicieron todos la tarea de hacer el registro en el número ORCID. Entonces, de aquí en adelante, por favor, cada vez que postulen un texto, lo que sea que estén escribiendo, si sea encima de una servilleta, pónganle el número ORCID, porque eso les va a permitir capturar más citas. Bueno, afiliación institucional. Bueno, aquí lo que les explicaba hace un rato, la afiliación identifica el lugar en el que el autor o los autores efectuaron la investigación, el cual por lo común es una institución. Incluye una afiliación doble. Hay mucha gente que incluye afiliaciones dobles porque trabaja en dos instituciones, entonces quiere los beneficios de una y de la otra. No está mal si las dos le dieron plata y tiempo, pero eso casi nunca pasa. Pero si aún así lo quieren hacer, piensen solamente en si las dos de verdad les dieron tiempo o dinero para hacer esa investigación. Si no, no es muy ético hacerlo. Si las dos contribuyeron en el aspecto financiero de manera considerable, cuando un autor no tenga afiliación institucional, anote abajo del nombre la ciudad de residencia y ya. Bueno, luego de esto viene el resumen. El resumen es una síntesis breve y global de los contenidos del artículo, permite que los lectores revisen los contenidos de un artículo de manera rápida y como el título sirve para que las personas interesadas en el documento lo recuperen de bases de datos de síntesis e indización. Otro de los aspectos que yo como editor incluyo en los sistemas de indexación, empezando por Publindex, es el resumen del texto. Esa es la primera información que yo debo anexar para indizar un artículo. Si el resumen no es atractivo, el lector no va a leer el texto. Lo primero que uno lee cuando uno consulta las bases de datos es el resumen del artículo. Si ese resumen no da cuenta de la investigación, difícilmente el lector va a leer el artículo, entonces difícilmente vamos a tener una cita. Un aspecto muy importante del resumen es que no debe incluir referencias bibliográficas, no incluyan referencias bibliográficas dentro del resumen. Eso es una costumbre que tienen muchos docentes de incluir ahí referencias, ahí no se deben incluir referencias bibliográficas. Es todo mi punto de vista de lo que fue la investigación, cuál fue el marco teórico brevemente que empleé, sin dar citas, cuál fue la hipótesis que planteé y brevemente cuál fue el resultado, sin decir totalmente el resultado, brevemente cuál fue ese resultado al que yo pude haberme acercado con el artículo. Sí, yo no lo quería decir, pero sí. Los resúmenes de la mayoría de los artículos que enviaron están mal redactados. Entonces, eso significa que voy a tener que sentarme con ustedes a ajustar esos resúmenes porque sí es muy importante que lo hagamos. La extensión de los resúmenes. Casi todas las revistas, y en eso son muy estrictas, les van a pedir entre 300 y máximo 500 palabras, pero máximo. Entonces, cuando una revista les dé esas pautas de entre tanto y tanto, no hagan ni más ni menos porque eso es lo primero que va a revisar el editor de la revista. Si de entrada ve que el resumen no cumple con ese criterio, ni siquiera se va a tomar la molestia de mandar el artículo a pares, ni siquiera lo va a leer. Entonces,
para que lo tengan en cuenta. Esto que yo les estaba hablando hace un rato es cómo debe estar el encabezado del artículo. El título del artículo, ahí arriba, bueno, ustedes ahí ven, del artículo se desprende ese asterisco y la información de abajo es lo que les estaba mencionando hace un rato. Entonces, este es un artículo de investigación derivado de la tesis doctoral publicada por fulano de tal en la Universidad de Pittsburgh, ahí no se alcanza a leer, pero eso es lo que dice. Y el artículo de abajo, que es realmente un doble asterisco, es donde se condensa la información académica y la afiliación institucional del autor. Está el resumen, están las palabras clave, que ese es otro tema importante, y es que cuando ustedes vayan a estructurar las palabras clave, fíjense en dos cosas, bueno, tres cosas. Primero que las palabras clave den cuenta del contenido real del artículo. Fíjense que sean palabras, no frases, son palabras, o sea, no incluyan oraciones, porque eso también hace que un artículo sea descartado. Porque yo dentro de los formatos para los sistemas de indexación y resumen no puedo subir frases, debo subir solo palabras. Hay revistas que usan una cosa que se llama tesauros, que son como bases de datos con palabras, y muchas revistas me van a exigir a mí que yo tengo que sacar las palabras clave de esos tesauros. El más usado es el de la UNESCO. Entonces muchas revistas me van a decir, no, las palabras clave vaya allá. Y eso es porque las revistas así también se aseguran de que esos artículos que ustedes están mandando van a tener un rastreo en la red y van a recibir un adecuado número de citas. Entonces por eso también es que lo hace. Aquí está la información de los asteriscos, artículo de investigación derivado de la tesis doctoral, título de la tesis de la Universidad de Pittsburgh. Abajo está la formación académica del autor, el país, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Bosque, Colombia, correo electrónico, bla, 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 número ORCID. Esa es la información que yo debo registrar en los asteriscos del encabezado del artículo. Bueno, esta es una breve descripción que nos da la APA de la introducción, aunque la APA no recomienda incluir como tal un apartado de introducción porque dice que se sobreentiende por ser lo primero que yo presento en un artículo. Acá en Colombia y en casi todas las revistas también por fuera uno le piden que uno diga, que escriba uno la palabra introducción para que el lector entienda que esa es la introducción al texto. La introducción expone el problema que se abordará en la investigación, el estado de otras investigaciones y de forma breve la metodología empleada para resolver la hipótesis. Luego de la introducción se describe al detalle cómo se realizó la investigación, incluyendo las definiciones conceptuales y operacionales de las variables empleadas en el estudio. Para mayor claridad es recomendable dividir el apartado de metodología en subsecciones rotuladas con aspectos como. Esta es simplemente una sugerencia que yo les hago, rotular la metodología en, por ejemplo, procedimientos y características de los participantes en el estudio, descripción de los experimentos realizados, procedimientos de muestreo, tamaño y caracterización de la muestra, edad, sexo, grupo étnico, nivel de educación, condición socioeconómica, etc. Esto para mayor claridad en el apartado metodológico. Luego vienen los resultados. En este apartado se exponen los datos recopilados y el análisis de los mismos, para lo cual se debe presentar con suficiente detalle los datos a fin de justificar las conclusiones. Mencione todos los resultados relevantes, incluso los que van en contra de lo esperado. O sea, si ustedes plantearon una hipótesis al principio del texto y se dieron cuenta a través de la investigación que la hipótesis no se cumplió, no es que la investigación haya sido fallida o que no esté bien. Es que simplemente la investigación me llevó a ese resultado, a que lo que yo había planteado no se pudo comprobar, no se dio, pero yo igual tengo que reportar eso en el artículo de investigación. Bueno, y ahora viene el tema de las referencias, y aquí es donde se pone lo más ladrilludo. A través de las referencias se reconocen los trabajos de otros profesionales y se proporciona un modelo fiable para localizarlos. Así como los datos en el manuscrito apoyan las interpretaciones y las conclusiones, las referencias se utilizan para documentar afirmaciones sobre la literatura.
Las referencias citadas en el manuscrito no necesitan ser exhaustivas, aunque sí deben ser suficientes para sustentar la necesidad de su investigación y para asegurar que los lectores puedan ubicarla en el contexto de investigaciones y teorías anteriores. No hay como tal, para artículos de investigación, un número de referencias. O sea, ninguna revista me va a pedir a mí que para yo entregar un artículo de investigación debo pasarles 40, 70, 80 referencias. No, las referencias son las que yo necesite, las que la investigación necesite. Puedo tener un texto que se defienda con 7, 8 referencias. Piensen en, un profesor me decía esto en la maestría, piensen en las referencias como las piedras de una corona. O sea, son las que necesita la corona, no piensen en las referencias que no se les convierta el artículo en una casa de citas, porque eso no tiene ningún sentido. Hay gente que dentro del artículo lo que hace es citar y citar y citar y citar y citar y no hacen análisis de las citas. Entonces uno ve un montón de citas dentro del artículo, pero no hay análisis. Entonces uno dice, no, pues para leer este montón de citas prefiero ir directamente a los textos y no a este señor que me está armando ahí un armario de citas sin ningún análisis, un collage de citas. Entonces piensen en eso, no hay como tal, les repito, no hay como tal un número de citas que yo tenga que poner en un artículo para que mi artículo sea un artículo de investigación. Hay varios tipos de citas al interior de un texto. Entonces, lo que ustedes tienen que tener, estamos hablando en las páginas interiores del texto, luego vamos a pasar a la bibliografía, pero dentro del texto lo que ustedes siempre tienen que tener en la cabeza es apellido del autor, año de edición y página. Esos 3 datos siempre, cada vez que yo mencione un texto, debo traer a colación esos 3 datos. Si, por ejemplo, yo estoy parafraseando un autor, no necesariamente tengo que dar la página, porque pueda que yo haya parafraseado toda la obra en un párrafo, pero si lo que estoy haciendo es una cita textual, siempre tengo que indicar la página. Entonces, hay varias citas. Hay una cita menor a 4 líneas. Cuando yo tengo una cita menor a 4 líneas dentro de mi texto, utilizo comillas. Utilizo comillas, abro comillas donde comencé la cita y cierro comillas donde la termino y pongo apellido del autor, en este caso es Lukács, año 2010 y la página de donde extraje la cita. Esta es una forma de hacerlo. Todas estas son combinaciones que yo puedo hacer dentro del mismo sistema de APA. La otra forma es, bueno, voy a leer la primera. Menor de 4 a 4 líneas, la composición de la novela comprende la paradójica combinación de elementos heterogéneos. Sí, la cita, apellido, año, página. La otra forma es, según Lukács, la composición de la novela comprende la paradójica combinación de elementos heterogéneos. Yo mencioné al autor y de inmediato le di al lector el año de edición de la obra en la que Lukács afirma eso, y luego la página. Esa es dividí la cita, pero estoy entregando toda la información que el lector necesita. Y la otra forma es la paráfrasis. Lukács 2010 afirma que la novela, de manera paradójica, incorpora diversos elementos heterogéneos. Ahí yo parafraseé, ya ahí no tengo que entregar, no tengo que decirle al lector el número de la página, pero sí debo referenciar el año de la obra. Bueno, por acá hay una pregunta y es ¿cómo cito si tengo 2 autores con el mismo apellido, pero son 2 fuentes diferentes? Bueno, puede pasar que, por ejemplo, yo tenga, vamos a suponer que también Lukács tiene otro con el mismo apellido, con 2 autores con apellido Lukács. Entonces, por ejemplo, uno se llama Lukács Andrés y el otro se llama Lukács Julián. Entonces, lo que uno debe hacer ahí es Lukács, inicial del nombre, J, o sea, Lukács, J y Lukács, A. Ahí ya estoy haciendo referencia a los 2 autores. Debo incluir la inicial del nombre para diferenciar uno del otro. La cosa cambia cuando yo tengo una cita extensa. Cuando tengo una cita extensa, bueno, aquí se me corrió, pero es una cita superior a 4 líneas de mi texto. En ese caso, siempre manejo la misma información, que es apellido del autor, año, página, pero lo que hago es separar la cita del texto principal, la separo, la dejo en un párrafo aparte y la indento. Indentar es mover la caja, hacer un tab
para que se me mueva todo el párrafo y le quito un punto a la fuente. Como le estoy quitando un punto a la fuente, ya le estoy diciendo al lector que eso no es mío. Entonces no es necesario que yo ponga comillas. Las comillas las quito, porque ya estoy reduciendo un punto en la fuente. Si el texto lleva comillas al interior, puedo ponerlas. Sí, otra cosa. Si tengo, por ejemplo, no en este tipo de citas, pero en las citas cortas que van al interior del texto, supongamos que yo tuviese unas comillas y yo ya tengo que poner otras comillas. No, porque tengo unas comillas que están indicándole al autor que eso es una cita, pero el autor a su vez incorpora otras comillas dentro de la cita. Entonces yo lo que hago es, dejo las comillas mis comillas con las que le voy a decir al lector que eso no es mío, pero estas comillas, que fueron las comillas del autor, las vuelvo comillas sencillas, de una sola. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo pongo comillas dobles allá y comillas dobles acá, puedo confundir al lector y el lector no va a saber dónde comenzó la cita y dónde terminó. En cambio, si pongo las sencillas, se entiende muchísimo mejor. Mira, yo tengo una pregunta con respecto a cuando alguien, digamos, yo cito a un autor que está citando a otro. Bueno, no sé si hay un ejemplo, pero de una vez. En el mismo paréntesis, el autor que citó el otro autor, por ejemplo, Rama, coma, citado por Lukács, 1989, página y la página en que lo citó. Citado por, Exacto. Cuando se habla de las citas extensas, ¿en qué caso se puede hacer? ¿Solamente cuando son leyes o qué otra? Bueno, antes de aclarar esa pregunta, otra cosita con respecto a la cita de la cita, y es que eso tampoco es muy recomendable. Ese citado por, no tanto en las revistas, no, sí en las revistas, porque es que los pares, cuando encuentran ese tipo de citas, van a decir, pero usted, ¿por qué no fue a la cita original? Salvo que yo no tenga acceso a esa cita, por ejemplo, si estoy hablando de manuscritos que están en, no sé, en una biblioteca por allá en Grecia y de verdad no puedo, es recomendable. Pero si yo puedo acceder a la cita original, pues lo recomendable es hacerlo, porque cuando uno pone citado por, el par inmediatamente va a decir, uy, no, este no se tomó la molestia de ir a la cita original. Salvo que de verdad no pueda hacerlo, no es muy recomendable hacerlo. Ahí sí, ahí es válido, porque incluso si la cita, porque muchas veces también lo hacen cuando la cita original está en otro idioma, eso también es cuestionable, porque yo podría buscarme la manera de traducirlo, pues toma más tiempo, pero los pares lo van a mirar con otros ojos si yo me tomo la molestia de ir a la cita original, siempre que pueda hacerlo. Pues por decir, sí, yo pienso lo mismo que tú dices, yo encuentro la cita y lo cito yo y lo busco, sí, y necesito necesitar al otro porque no me parece, pero entonces la cuestión es cuando tú vas al artículo y hacen referencia a alguien, digamos, en, no sé, Friedman o Aristóteles o Platón, pues obviamente fueron cosas de manuscritos de alguien o que de manera empírica se transcribió lo que ellos estaban diciendo, entonces lo digo es precisamente por eso, porque no hay manera de... Listo. En esos casos sí, a mí por ejemplo me pasó con la tesis de la maestría y es que yo estaba trabajando en una revista que se llama Caras y Caretas que circuló en el siglo XIX en Argentina y yo no tenía acceso directamente al archivo de la revista, entonces me tocaba citar a investigadores que ya hoy es que si viviesen en Buenos Aires y tuviesen un acceso directo a sus archivos, en esos casos sí, porque es imposible, yo no puedo acceder a sus archivos, en esos casos sí es muy válido, pero como les digo, si se trata de una cita contemporánea,
contemporánea, y peor, si ese artículo que yo digo citado está por alguna casualidad llega a estar en una base de datos, eso es terrible para el par, porque él va a decir, no, pero mire, o sea, la cita original está ahí, está en internet. Entonces, siempre hay que tener cuidado con ese citado por, porque no, a menos de que yo de verdad no pueda tener acceso a la primera fuente, es recomendable no hacerlo. Y ahora, con respecto a tu pregunta de la extensión de la cita larga. Bueno, a mí me sucedió algo, es que en algún momento estaba citando a Porter y me lo devolvieron por el año. Entonces, cité a una persona más reciente por el año porque me dijeron solamente 5 años. Entonces, cita de cita, pero con lo que usted me dice ahí me deja dudando porque yo sí había leído el libro. Sí, ahí lo que puede pasar también es que ese autor esté haciendo referencia, yo tengo que referenciar el año de edición del manuscrito original. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar, no sé, hablando de una obra de Bakhtin del 70, pero estoy consultando un libro del 2004 que hace referencia a esa obra. Lo que yo puedo hacer es, dentro de este mismo paréntesis, incluir un corchete acá, abro corchete y cierro corchete con el año original, con el año de la obra original, 1975, qué sé yo, y dejo 2004, que es el año de la obra que yo consulté. Entonces, hay muchos editores que también molestan mucho por eso, como no diga los 2 años, el de la obra original y el de la obra que usted consultó. Y con respecto a la extensión de la cita extensa, pues, la cita yo puedo hacerla tan extensa como quiera, el tema es que yo no me pegue de la cita para llenar páginas, porque es que eso pasa mucho. Entonces, y los editores se dan cuenta, o sea, se dan cuenta cuando el autor de verdad lo que quiere hacer es llenar páginas y entonces arranca a citar y a citar y a citar y no entrega análisis de nada. Entonces, siempre que yo vaya a poner una cita en un texto, tengo que analizarla. Tengo que debatirla, tengo que estar en contra o a favor de lo que está diciendo la cita, pero tengo que generar un tipo de discusión ahí con el autor que yo estoy citando, sino para que lo cité. Entonces es eso. ¿Tú tenías? ¿No? Ah, bueno. Sí. Listo. Entonces, bueno, este es un libro con un autor. Entonces, estas ya son las referencias en la bibliografía final. Entonces, yo lo que hago es apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, año, entre paréntesis, punto, título del libro, si es un libro. Miren, siempre que vayan a citar un libro en la bibliografía final o vayan a citar el título, el nombre de la revista, háganlo en cursiva. Entonces, en este caso es un libro, entonces va en cursiva, la ciudad, coma, el país, 2 puntos, y la casa editorial. Eso es para un libro con un solo autor. Este de abajo es un libro en versión eléctrica con número DOI. Entonces va la misma estructura. El apellido, coma, inicial del nombre, punto, año, punto, título del libro en cursiva, la ciudad, el país, la casa editorial. Esta información recuperado de la página web de donde yo lo extraje y el número DOI. Este número DOI es para identificar todos los documentos que estén en línea, ¿no? Entonces debo tratar de incluirlo siempre en la bibliografía. Hay algunas revistas que les van a exigir a ustedes también que incluyan en la bibliografía la fecha exacta en la que uno tomó esa fuente, porque las páginas web cambian todo el tiempo, entonces es probable que lo que yo haya consultado después ya no esté o haya cambiado el contenido. Entonces, en esos casos, aquí al final vamos a incluir un corchete que diga consultado en 3 de marzo de 1999, lo que sea. Entonces, la fecha de consulta. Este es un capítulo de libro con un solo autor. No es libro, sino solamente el capítulo. Entonces, igual, siempre la misma estructura. Apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año, punto. Como es el capítulo, ya no va en cursivas. Entonces, estudio de la subalternidad, teoría postcolonial e historia cultural. Es el título del capítulo dentro de este libro, entonces siempre eso va en redondas normales. Lo mismo que si yo voy a citar
un artículo, tampoco lo pongo en cursiva, lo pongo en redondas, y lo que sí va en cursiva es el título del libro o el título de la revista. En este caso, el título del libro es Historia Cultural desde Colombia, categorías y debates. Este libro además tiene editores, entonces yo también debo referenciar a los editores. Entonces lo mismo, siempre, apellido, coma, inicial del nombre, punto, apellido, coma, y el apellido del último editor y la inicial del nombre. Y pongo EDS, que significa que son los editores. Y en la estructura del resto es lo mismo, la ciudad, universidad, en este caso fue un libro editado por 2 universidades, entonces relaciono las 2 universidades, que fue la Universidad Nacional y la Javeriana. Si es un libro con 2 autores, pues la estructura se mantiene, solamente que apellido, coma, inicial del nombre y el otro apellido de la otra persona y la inicial del nombre. Cuando ustedes referencien un libro con 5, 7 autores, pongan todos los apellidos, porque es que hay personas que utilizan el et al y es válido, pero no es ético. Porque cuando yo pongo el et al, lo que estoy haciendo es quitarle la posibilidad a los otros autores de que reciban citas y de que mejoren su índice H. Entonces casi que solamente estoy reconociendo el trabajo del primero y los otros los borré. Entonces, lo que se recomienda, sí, pero ni siquiera sí, porque lo más recomendable, lo más ético es cuando en la primera vez que aparezca esa cita con varios autores, con 5 autores, yo los referencio a todos. Ya luego, si yo lo voy a seguir citando, ahí sí pongo el et al. Y en la bibliografía final lo relaciono a todos, porque es que todos hicieron parte de ese trabajo, y si pongo el et al, no le estoy reconociendo el trabajo a los demás. La misma estructura para un libro con 3 autores. Este es un artículo de revista. Entonces, en este caso va igual. Apellido, coma, inicial del nombre, punto, año de edición, punto, el título, es Universidad, Conocimiento y Subjetividad, Relaciones de Saber Poder en la Academia Contemporánea. El título va en redondas porque es un título de un artículo de una revista. Pongo en título de la revista y aquí va el volumen y el número. El volumen, esto quiero que lo entiendan bien, el volumen relaciona el año de aparición de la revista. ¿Qué quiere decir eso? En este caso el volumen es 27, significa que esa revista lleva 27 años en circulación. Y el número, que es este que está encerrado entre paréntesis, es dentro de ese año, que es el año 27, esa revista ha sacado 2 números y este artículo se encuentra en el segundo número, o sea, en el número de junio-diciembre, julio, pues eso es muy importante. Y luego viene las páginas en las que está el artículo, de qué página, la disponibilidad. Está disponible en el enlace web donde yo puedo encontrar el artículo. Sí, bueno, así lo pide la APA, pero más allá de esas palabras de si recuperado o disponible, lo importante es que yo le entregue toda la información al editor, porque ya con esa información luego el corrector de estilo vendrá y pulirá detalles. Pero si yo le entrego toda la información, después digamos que el trabajo de edición del artículo va a ser mucho más rápido. Desde la zona nos preguntan, ¿hay algún link específico para consultar este tipo de anotaciones en los trabajos de investigación? Pues yo no les quería contar del link todavía porque si no, no tiene chiste de todo lo que les he venido contando, pero sí hay un link. Yo no creo mucho en esas páginas, pero hay una muy buena que les voy a mostrar ahorita, Citation Machine. Y esa me permite a mí, yo ingreso los datos y me arroja automáticamente la referencia bibliográfica. Lo que no hacen esas páginas, por ejemplo, es
ajustarme las fuentes y las referencias bibliográficas dentro del texto. Eso sí lo tengo que hacer yo manualmente. Pero para crear referencias bibliográficas hay varias páginas, pero esta que les voy a mostrar ahorita pues es muy sencilla y a mí pues me parece que es como muy oportuna. Siempre arroja la cita bien. Siempre que yo vaya siempre que yo haya citado textos que tengan enlaces a páginas web, siempre debo incluir ese término. Otra cosa que no les había mencionado y es que las referencias que yo pongo al final son solamente las referencias que yo cité dentro del texto. O sea, nada de poner que referencia de consulta y ponen otro larguero ahí de referencias que no citaron dentro del texto, porque no. Y eso lo miran los sistemas de indexación, que realmente coincidan las referencias que yo estoy reportando al final con las que cité al interior del texto. Entonces, si no cité algo, no debo ponerlo en las referencias finales. Bueno, seguimos. Este es un artículo de periódico, igual, apellido, coma, inicial del nombre, punto. En el caso de periódicos, yo además relaciono la fecha 31 de octubre de 1985, el impacto del dólar para la economía nacional, el tiempo y las páginas. El siguiente son ponencias o pósters, lo mismo, inicial, apellido, coma, inicial del nombre, punto. El mes y el año en que se presentó la ponencia o el póster, el título de la ponencia o el póster en cursivas y luego la información del evento donde se presentó esa ponencia. En este caso es trabajo presentado en el primer Congreso de Filósofos Latinoamericanos, Universidad Externado de Colombia. Esta es la página que les iba a mostrar. Esta es una maravilla. Entonces, sí, porque uno de verdad le hace la vida fácil. Entonces, aquí están los sistemas de indexación que incluye esta página, es APA, MLA, Chicago, bueno, y acá si ustedes ponen, ¡pum!, les aparecen todos los sistemas de citación existentes. Entonces, ustedes ahí seleccionan, si podemos subir un poquito. No, bueno, vamos a subir, selecciona por ejemplo. Si ustedes ahí, bueno, seleccionamos APA, entonces, bueno, baja un momento. Entonces, aquí les pregunta qué tipo de documento van a citar. Entonces, si un libro, si un magazine, si… Bueno. Entonces, ustedes seleccionan, digamos, no lo vamos a seleccionar ahorita, pero seleccionan libro y lo que él les va a pedir es la información. Entonces, ¿cuál es el nombre del autor, el apellido, el año de edición? Y ustedes diligencian ahí en las casillas y al final él les arroja la cita. Pero tiene algo muy chévere, podemos subir. Y es que esa página está conectada a sistemas de indexación y resumen. Entonces, si yo pongo el título del artículo o el ISBN del libro y ese libro está dentro de un sistema de indexación y resumen, con solo poner el título, él automáticamente me genera la cita, me genera la referencia. Entonces, ni siquiera tengo que ponerme a poner los datos, sino que ya si está dentro de… Y es, por ejemplo, si yo estoy citando artículos indexados en bases como Cielo, como Scopus, como Easy, todos están ahí. Entonces ya con solo poner el título, automáticamente me genera la referencia. Todo lo que esté en Colciencias indexado a partir de ahora tiene que estar en Easy y en Scopus. Porque Colciencias, como siempre, cambia para empeorar. Sí, no, Colciencias descabezó a todas las revistas. Colciencias tenía 540 revistas indexadas, casi todas estaban en categoría C, es verdad, pero lo que hizo ahora con este nuevo modelo de medición es descartarlas todas. Creo que quedaron como 103 y es probable que de esas 103 ahorita en mayo que salga ya el resultado final queden 30. Porque Colciencias lo que dijo, bueno, si ustedes no están en Easy y en Scopus y si no están dentro de los cuartiles, pues no entran, no se categorizan. Y Colombia creo que tiene aproximadamente 3 o 4 revistas que están en cuartiles y están en cuartil 4.
o sea, en el más bajo. Entonces, el modelo actual es una ridiculez porque deja por fuera todas las revistas. Entonces, exacto. Para nosotros latinoamericanos es muy difícil ingresar a esos cuartiles, sobre todo porque nuestro fuerte son las ciencias sociales. Entonces, nosotros no producimos tantos artículos como las grandes potencias en artículos de medicina. Ellos son los que se quedan con las citas, porque esto finalmente se lleva al tema de citas, ¿no? Entonces, cuanto más sea citada una revista, en mejor cuartil va a estar. Entonces, por eso es muy importante esto, porque si yo garantizo esto, lo que voy a garantizar es que a mí me citen, y ahora la dinámica actual de todos estos sistemas es así: si a mí me citan, pues subo; si no me citan, bajo, y bajo como investigador ante Colciencias y bajo en todo lado. Entonces, no solamente antes como editor de revista a mí me importaba garantizar que a mi revista la citen, sino que ahora como investigadores, o sea, Colciencias nos va a empezar a medir por el índice H, y si a mí no me citan, no me van a categorizar ante Colciencias. Entonces, ahí el tema es más delicado. Entonces, este nuevo modelo actual, ¿qué es lo que hace? O lo que estamos pensando muchos editores es, pues si el modelo actual me va a medir con la misma vara de ICI y Scopus, pues yo lo que hago es apuntarle a sistemas de indexación y resumen internacionales como esos, donde realmente me van a leer, porque es que lo más terrible del modelo de Colciencias es que pone esas exigencias altísimas, pero además es una base de datos cerrada, que nadie puede consultar a nivel externo, que no la consulta nadie en otros países. O sea, usted vaya y pregunte a Argentina, a Perú, Google Index, y no lo conocen, no les importa, nadie sabe qué es eso, porque no es una base de acceso abierto. Entonces es una ridiculez completa. Entonces lo que yo tengo que hacer como editor es apuntarle a sistemas de indexación internacionales donde realmente a mi revista la vayan a leer y donde realmente yo como autor vaya a recibir citas, si no, no vale la pena hacerlo. A mí me pasó fue cuando, por decir algo, la Javeriana, cuando estaba en el proceso de entrar, porque ellos llevan ya años apuntando al estar en Scopus y en ese tipo de cosas, pedían un formato y yo hablaba con esa época, iba a publicar, y ahí me dijeron, no sé si como estrategia, o sea, me dijeron, mira, tienes que buscar a alguien que tenga doctorado y que lo citen para poderlo meter allá, porque ellos van a mirar eso. Entonces, no sé, a mí me dijeron, mire, su artículo está muy bueno, lo que usted quiera, pero júntese con alguien que tenga doctorado y lo tenga citado, porque eso va a pesar a la hora que le seleccione el artículo. Sí, tristemente eso es verdad. No tanto el tema del doctorado, porque es que, pero el índice H sí, y es algo que miramos los editores. Apenas uno recibe un artículo, lo primero que uno hace es mirar el índice H del autor. Entonces, si es un autor que genera citas, ya ahí de entrada tiene muchos puntos ganados, porque a nosotros nos miden las citas, entonces uno debe garantizar eso. Y sí es una buena estrategia para los que hasta ahora están comenzando a aliarse con alguien que sea más taquillero que uno. Entonces, si yo encuentro un amigo que ha publicado más y que tiene más posicionamiento en los sistemas de indexación, yo al menos durante esos primeros 3, 4 artículos que vaya a publicar, yo debo tratar de asociarme con personas así, para yo también garantizar un poco que mi artículo vaya a ser aceptado. Si yo entro de entrada solo a enfrentarme con una revista ICI y Scopus y no he publicado antes, me van a decir no, inmediatamente, porque esas revistas lo primero que miran es el nivel, el índice H del autor. Acá hay una pregunta: ¿cómo se referencia un documento cuando ha sido modificado por otro autor? Que si por favor aclaran a qué se refiere con modificado. No se entiende la pregunta, gracias. Podemos volver a la pregunta, podemos volver a la presentación un momento y nos devolvemos. Hay una cosa que yo puedo hacer con los textos y es, no sé si lo hice en alguna, atrás, espérame, atrás. Espérame, yo la busco. Es que hay algo que uno sí puede hacer. Ay, espérame. Ahí, en la anterior que me mostraste. Ahí. Hay algo que yo sí puedo hacer y es estos 3 puntos con el corchete. Quiero
no todo lo que dice la cita a mí me interesa, entonces yo voy a hacer un corte en la cita y yo puedo incluir estos 3 puntos con el corchete para indicar que yo hice un corte en esa cita porque no todo lo que estaba diciendo el autor me interesaba. Incluso, si yo quiero unir esta parte de la cita con esta anterior y hacer ahí mismo el corte, pero al hacer el corte como que no hay concordancia entre lo que venía acá y lo que sigue acá, yo puedo incluir una palabra o incluso una frase dentro de este corchete para que le dé sentido, para que sirva de conexión entre el segmento de la cita que corté y el que le sigue. Eso lo puedo hacer, pero no sé cuál era la intervención. ¿Qué tan fiable, doctor, es cuando uno cita lo que tiene que ver con periódicos? Porque también me dijeron que no era información confiable. Sí, ahí sí depende de lo que vayas a citar y del periódico y del periodista, pues si vas a citar, qué sé yo, Publímetro o no sé, pero es que no, es muy importante es muy importante que ustedes consulten los sistemas de indexación y resumen cuando vayan a hacer un artículo científico. No. Bueno, con los estudiantes hay que tener mucho cuidado porque es que los estudiantes citan cualquier cosa. Si uno no los guía, ellos terminan citándole a uno Rincón del Vago. Entonces, sí, si uno no les dice de ahí no, uno tiene que darles como una pauta, un argumento y decirles, miren, o sea, es muy importante que ustedes a los estudiantes los enseñen a usar los sistemas de indexación y resumen. Incluso podríamos más adelante también pensar en una charlita sobre eso para que ustedes aprendan a cómo se usan los sistemas de indexación y resumen, porque es que son bibliotecas que tienen lo mejor de lo mejor. O sea, más allá del debate de que estos son carteles editoriales y lo que sea, lo cierto y lo que sí es cierto es que ahí hay una rigurosidad con la que se seleccionan los textos. Y pues es algo que uno debe aprovechar. Aparte, la suscripción a esas bases de datos, yo no sé aquí en la UNAT cómo estemos en ese tema, pero valen millones de millones. Entonces, exacto, entonces muchas veces pasa que las universidades las adquieren, pero los estudiantes no la consultan y no la consultan es porque el docente tampoco las consulta. Entonces, lo que si uno debe hacer es apropiarse de esas bases porque son buenísimas. Ahí uno encuentra información valiosísima. Y es información que ya revisó no solamente el comité editorial, los pares de la revista, sino que esas bases también tienen unos comités especializados. Y, mejor dicho, esos textos han pasado por muchos filtros que hacen que me garantizan a mí que eso es información de calidad. A ver si entendimos. Dice, los fueron con un tutor, pero luego ese mismo módulo lo toma otro tutor y le hace ajustes o se le incluye nueva información. Esas son las modificaciones a las que me refiero. Bueno, pero hay más que modificaciones, estamos hablando de una coautoría. O sea, hubo un primer profesor que trabajó en ese módulo y luego yo lo retomé y supongamos que quiero publicar ese módulo, quiero hacer algo con esa información, pues debo primero tener la autorización del primer docente que trabajó en ese módulo, así ya se haya ido de la universidad, en especial si yo lo voy a publicar. Hay formas para publicar esos módulos. Nosotros como docentes generamos todo el tiempo módulos para el desarrollo de clases y muchas veces esos módulos se pierden porque no sabemos qué hacer con ellos, porque no es fácil que una editorial los publique, pero hay otras estrategias y es como, por ejemplo, pensar en una edición digital de esos módulos, no necesariamente impresa, una versión que yo pueda subir a un repositorio y que con esa URL yo la pueda vincular a mi producción en Colciencias y eso me va a dar puntos. Entonces, pero en ese caso estamos hablando de una coautoría y yo tengo que contar con la autorización de ese otro profesor que trabajó inicialmente en el documento. Tal cual, igual, aparece el nombre los dos nombres, el nombre del que trabajó el documento original y el que lo terminó.
allá atrás. Dicen, ¿es importante realizar siempre la cita en el documento en Word utilizando insertar cita o se puede hacer las citas manuales? Pues yo no les recomiendo el insertar cita porque, y voy a hablar ahora como corrector de estilo, y es que cuando uno está haciendo trabajo de corrección de estilo y se ponen a hacer esas inserciones automáticas, eso es una locura después para el corrector de estilo porque uno no puede manipular el documento fácilmente. Si ustedes lo hacen manualito se demoran más, pero el corrector de estilo se los va a agradecer y va a hacer que el trabajo de edición sea mucho más rápido. Y además no es muy confiable, cuando uno lo hace manual uno no está consciente de los datos que está poniendo en cada cita. Hablando de los módulos que utiliza uno para su labor académica, este año que pasó se inició un proceso para subir todo ese material a los repositorios y algunos subieron OBIs, objetos de información, digamos que con solo texto. Eso se supone que ya está publicado y está dispuesto al público. Yo pretendo convertir un módulo de esos en una publicación más adelante para llevarla a, puede ser a un libro de texto o puede ser a un artículo que dé cuenta de ese manual o ese módulo que se dé. ¿Debo citar esa URL donde fue cargado inicialmente? Pues mire, profe, si yo lo publiqué en un repositorio, los repositorios tienen un montón de acuerdos internacionales y casi que yo lo que ponga en un repositorio lo puedo usar, puedo hacer uso de eso luego. Pero lo que sí es importante es que yo, por ejemplo, declare eso al editor de la revista, porque pueda que el editor no me acepte algo que ya esté publicado en el repositorio. Entonces, y si voy a hacer uso, y si en especial si es para una revista científica, una revista de indexación, sí es mejor citarlo para evitar inconvenientes, porque pueda que, como uno de los artículos, cuando uno edita una revista, lo primero que hacen los editores es pasar los artículos por herramientas como Turnitin. Entonces, si yo lo ruedo por ahí, si paso el artículo por ahí, va a detectar coincidencias inmediatamente con el repositorio, porque eso es lo primero que va a detectar el software. Entonces, sí es mejor curarme en salud y citarlo o decirle al editor como, mire, yo ya había publicado este segmento del texto, está en este repositorio, pero los repositorios tienen acuerdos internacionales que permiten hasta cierto punto que yo pueda usar eso sin necesidad de referencia, pero es mejor decirle al editor. Es otro producto diferente, es otro producto, usted puede subir, exacto, usted puede subir ese primero que montó en el repositorio como apropiación social del conocimiento, pero luego de eso usted extrajo una parte y le anexó otra y ya produjo un artículo de nuevo conocimiento, un libro de nuevo conocimiento, eso ya es otro producto, tiene un ISBN diferente, entonces yo relaciono eso como otro producto. ¿Alguien más? Creo que ya... Atrás hay otra pregunta. Ya le llevo. Qué pena. Bueno, tenía dos preguntas. Una, hablando de la página donde uno puede encontrar las evidencias de algunas publicaciones. ¿Qué sucede con una publicación? Con una publicación que fue hecha en una revista virtual, perdón. En una revista virtual y la revista cambió de presentación y sacó las publicaciones anteriores. ¿Sí será posible que aparezca en esa página? Y era una revista internacional. Y la otra tenía que ver con el tamaño de las referencias, cuando decías que no era necesario llevar a cabo sino las referencias de los autores que se habían citado. Yo recuerdo hace algunos años que se empezaba a publicar en las universidades que se decía que para una publicación lo mejor era agregar cualquier cantidad de bibliografía, siempre y cuando tuviera conectividad con el tema que estaba tratando.
Entonces, que esa bibliografía quedaba como en la cabeza del autor también, ¿no? Entonces, era como un repositorio de su mente. Entonces, no sé hasta dónde, pues esas eran las dos preguntas. Gracias. Bueno, profe, comienzo por la segunda, y es que las referencias bibliográficas es una exigencia de los sistemas de indexación. Yo no puedo incluir nada que no haya citado dentro del texto. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es bloquear los análisis bibliométricos. Entonces, si yo incluía al final del texto otras referencias a modo de sugerencia, pero no están citadas, esto lo que genera es bloqueos a la hora de los sistemas de indexación hacer análisis de citas. Entonces, por eso, y eso puede generar una penalización para la revista. Entonces, por eso es que no, si yo sé que digamos, uno intenta, o el ejercicio es válido decirle al lector, mire, además de toda esta que yo cité, usted podría también consultar esta, pero eso para los sistemas de indexación es problemático, no pueden penalizar una revista por eso. Ahora, con respecto a la otra, es que si una revista está en formato impreso y luego pasó a digital. Y pasó a impreso. Desaparecieron la digital. Bueno, pues eso no está bien porque, por ejemplo, si uno trabaja con una revista que lleva 40 años en circulación y resulta que los primeros 30 años fueron en impreso y yo ahora me quiero pasar a digital, porque ahora eso es lo que están haciendo muchas revistas, porque es mucho más versátil trabajar en un formato digital, sobre todo pensando en los sistemas de indexación, que tengo que subir tanta información y todos los PDF de la revista y una cantidad de datos que me piden, que si tengo todo eso en digital es mucho más fácil que en la versión impresa. Entonces muchas revistas están migrando de lo impreso a lo digital, pero lo que yo sí como editor tengo que hacer es garantizar que si me estoy pasando a digital no voy a dejar a los autores que publicaron en versión impresa por fuera. Entonces lo que tengo que hacer es pasar todos esos artículos a un lenguaje HTML que me permita a mí recuperar el histórico de la revista y garantizar que esos autores que publicaron en los inicios de la revista sigan puntuando en los sistemas de indexación, poder arrastrarlos a ellos también. Entonces, si la revista desconoce su historial anterior, es porque algo pasó ahí. Además que a mí también me van a calificar la tradición de la revista y el número de ejemplares que yo haya podido sacar y la periodicidad con que haya cumplido los lanzamientos de la revista. Entonces, para mí como editor también es muy conveniente mostrar que esa es una revista de tradición y que tiene pues números anteriores y poderlos mostrar. Entonces, si la revista desconoce esos, es porque los intereses de la revista cambiaron. Pueda que ahora tenga otros o que no le interese mostrar eso que hizo antes. Realmente no sabría decirle por qué lo hacen, porque pues yo no lo haría. Hay una pregunta y ¿es admisible hacer inserciones sobre el texto de la cita? Esto es, incorporar algunas palabras para fines aclaratorios o para realizar mejoras sobre la redacción. Sí, eso es muy válido y era lo que les estaba hablando hace un rato de los corchetes. Si yo quiero hacer aclaraciones sobre la cita, es muy pertinente hacerlo. Incluso yo también puedo insertar, si debo hacer un comentario muy grande al interior de la cita, puedo también insertar un pie de página para extenderme un poco más si necesito hacer referencia puntual, por ejemplo, a un concepto que esté manejando ese autor que yo estoy citando y quiero ampliar ese concepto, puedo hacerlo también a través de un pie de página. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias. Me están haciendo preguntas como la grabación, la presentación, entonces al mismo correo que les llegó la invitación, entonces también les haré llegar la grabación y la presentación en PDF. Muchísimas gracias a todos por la atención y por el tiempo que dispusieron para esta web, y les estaremos informando con tiempo entonces cuándo será la capacitación sobre construcción de documentos científicos para que empecemos a trabajar en esto. Muchas gracias y una excelente tarde para todos.